En esta presentación quiero introducir SQLite y Content Provider. SQLite es un motor de base de datos en el sistema Android. Es muy fácil de usar y está incluido dentro del sistema. Content Provider o proveedor de contenido es un componente básico de aplicación Android. Es una interfaz estándar que conecta los datos en un solo proceso, con código que se ejecuta en otro proceso. Por este aspecto hay dos partes, proveedor de contenido y resolución de contenido. Si quiere usar datos del sistema u otra aplicación, necesita hacer resolución de contenido o Content Resolver. Vamos a ver a detalle. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior. La base de datos es un elemento muy profundo en el área de computación. Hay muchos temas como diagrama entidad-relación, diagrama de clases, diagrama de flujo de datos, normalización, transacción y etc. No debe de saberlo todo para usar SQLite porque es especializado para uso simple. Primero, necesitas saber qué es una tabla. Tabla es parecido a una hoja de Microsoft Excel. Hay columnas verticales y filas horizontales. Los datos en una misma columna tienen el mismo tipo de dato y los datos en una misma fila significan una instancia de información en la tabla. En la figura, dato 11 y dato 21 comparten el mismo tipo de datos. La información de fila 1 consiste de dato 11 y dato 12. Para el aspecto de base de datos hay 4 operaciones. Se llama CRUD. C significa insertar una fila de la tabla. R significa consultar la tabla con alguna condición. U significa modificar la tabla y D significa la eliminación de las filas. Las 4 operaciones son comunes e importantes. Casi todas las interfaces de base de datos ofrecen las operaciones. SQLite es una biblioteca de software que implementa un motor de base de datos SQL transaccional, sin servidor y cero configuraciones. SQLite es parecido a SQL Server en el aspecto de usar sentencias de SQL y soporte de transacciones, porque ambos son motores de base de datos. Sin embargo, SQLite no tiene la funcionalidad de comunicación TCP, administración GUI, etc. La dirección de la página de SQLite es www.sqlite.org. Puede descargar el archivo ejecutable con el enlace al medio de la presentación. Para ejecutarlo, debe de extraer el archivo de zip en alguna carpeta, abrir una ventana del comando cmd, ir a la carpeta con cd en Windows y ejecutar SQLite 3 junto con el nombre de archivo de base de datos. Puede ver el mensaje como se muestra al medio de presentación. Para quitar, escribir .exit. Puede ver los comandos de SQLite con el comando .help. Es común olvidar los demás comandos, pero no olvides el comando .help porque te servirá de mucho. Puede ver todas las tablas en el archivo con el comando .table y puede ver la estructura de una tabla con el comando .schema acompañado del nombre de la tabla o también con pragma table-info y el nombre de la tabla. Casi todos los comandos con punto son comandos del sistema
necesitan utilizar SQL para manejar datos. Quiero presentar las sentencias de SQL aquí. Voy a explicar con más detalle luego. La primera sentencia SQL es crear una tabla con el nombre tabla 1. La tabla tiene 3 columnas, columna 0, columna 1 y columna 2. .tables es un comando del sistema de SQLite para ver la lista de tablas. La tercera sentencia SQL es insertar filas a la tabla. La cuarta sentencia SQL muestra las filas insertadas anteriormente y la quinta sentencia SQL elimina la tabla. Entonces, no hay nada en el archivo. Este es un ejemplo de SQLite. Le recomiendo seguir este ejemplo a mano para familiarizarse. Cuando se hace código de SQL en programación Android, la mayoría de casos necesita probar las sentencias SQL como aquí. Create Table es la sentencia para crear una tabla en la base de datos. Las tablas se componen de filas y columnas de celdas que se pueden rellenar con textos y gráficos. La forma de la sentencia se muestra al medio de la presentación. Para guardar datos en forma de número, puede usar integer, numeric o real como tipo de dato. Para guardar texto, puede usar text. Para guardar una imagen o audio, use block. La sentencia SQL que elimina la tabla es drop table. Hay una sentencia SQL que puede modificar la estructura de la tabla y es alter table, pero es un poco complicada de usar. Es mejor eliminar y crear otra vez la tabla. Insert es la sentencia para insertar una fila en la tabla. En la sintaxis necesita poner el nombre de la tabla, los nombres de las columnas y valores de las columnas. La cantidad de columnas y valores deben de ser iguales. Si una columna no se especifica, le será asignado un valor por defecto. Update es la sentencia para modificar los valores de las columnas que reúnen la condición establecida a través de la cláusula where. Delete es la sentencia para eliminar las filas que reúnen la condición establecida a través de la cláusula where. Sí se puede utilizar la sentencia sin la cláusula where y eliminar todas las filas. Select es la sentencia para consultar los datos. Es cierto que el uso de select puede ser muy complicado cuando se usa en una base de datos muy grande, con Oracle o SQL Server. Es importante almacenar datos sistemáticamente y también es importante extraer información de datos eficazmente. Una consulta simplificada se puede lograr a través de un comodín de columnas representado con un asterisco. Creo que esta parte ha estado aburrida para aquellos que saben sobre las sentencias SQL. El sistema Android tiene la biblioteca de SQLite como pueden ver en la figura. Entonces, puede usarlo en el código sin configuraciones. El nombre del paquete es android.database.sqlite. Abajo está el enlace al documento del paquete en inglés. La clase SQLite Database y la clase SQLite Open Helper son importantes para accesar a SQLite. Además, la clase Cursor y la clase Content Values son importantes para consultar el resultado y pasar datos. Vamos a hacer una aplicación que usa SQLite. La tabla se llama MyWords y tiene 2 columnas. La primera columna se llama ID. Es un número entero y es generado automáticamente.
La segunda columna se llama word y es un texto. La siguiente sentencia SQL es insert, que va a insertar la primera fila. La aplicación tiene dos activities. En la primera activity se muestra un list view. List view es la mejor interfaz de usuario para mostrar una fila. La aplicación extrae la lista con la sentencia select. En la segunda activity se muestra una fila y puede modificarla con la sentencia insert, update y delete. Tiene 4 interfaces de usuario, un text view para el ID, un edit text para la palabra, un botón para guardar y un botón para cancelar. Solo en modo modificación puede ver los botones. En la barra de acción hay 3 botones de menú y se muestran cuando la operación es posible. Voy a mostrar el código de 3 clases acerca de cómo accesar a SQLite. La primera clase es MyWord. La clase tiene 2 variables que son ID y Word. Significan una fila de la tabla MyWords. La clase es usada como comunicación entre la clase MyDatabaseConnect y Activity, como se muestra en la figura de abajo. MySQLite OpenHelper es una clase heredada de la clase SQLite OpenHelper. Las clases heredadas de la clase SQLite OpenHelper tienen que implementar las funciones onCreate y onUpdate. La función onCreate tiene el código para ejecutar las sentencias SQL para crear las tablas con SQLite. La función onUpdate tiene el código para ejecutar las sentencias SQL y actualizar la tabla con SQLite. Y en la mayoría de casos tiene el código para eliminar las tablas anteriores y crear las tablas nuevamente. La clase SQLite OpenHelper ofrece las funciones getWritable y getReadable para devolver una instancia de la clase SQLite Database. Con la instancia de SQLite Database podemos modificar y consultar la base de datos. La clase MyDatabaseConnect existe entre las bases de datos y ayuda a Activity, como se muestra en la figura. La instancia de SQLite Database tiene muchas funciones para uso general. En nuestro proyecto necesitamos manejar la tabla MyWords con la clase MyWord. La clase MyDatabaseConnect tiene el código para ayudarlo. Este es el código de la clase MyWord. La clase tiene 2 variables, ID y Word. Tiene funciones para convertir los datos a otra forma de string o clase. La clase MySQLite OpenHelper es heredada de la clase SQLite OpenHelper. La clase tiene muchas variables constantes. Puede ver el nombre de la tabla MyWords, los nombres de las columnas ID y Word, el nombre del archivo de base de datos mywords.db y la versión de la base de datos, que es 1. Cuando cargue su aplicación en la App Store, Google o Amazon, necesita cambiar su aplicación anterior, haciendo cambios a la información en el archivo androidmanifest.xml. Si hay cambio de la base de datos, necesita cambiar el número de versión de base de datos aquí y añadir el código en la función onUpdate. La clase tiene las sentencias SQL
para crear la tabla como unas variables constantes, las cuales son ejecutadas en la función onCreate. Yo prefiero usar variables constantes. En la mayoría de casos, el código del constructor MySQLite OpenHelper es igual al que puede ver aquí. En la función onCreate se están ejecutando las sentencias SQL para crear la tabla e insertar una fila. En la función onArray se están ejecutando las sentencias SQL para eliminar la tabla y llamar a la función onCreate. En la mayoría de casos, el código de las funciones son iguales al que puede ver aquí. La clase MyDatabaseConnect existe entre la base de datos y ayuda al Activity. La clase tiene unas instancias de SQLite Database y MySQLite OpenHelper. También tiene los nombres de las columnas. La clase ofrece las funciones getOpenDatabase y closeDatabase. El cliente de la clase puede crear e inicializar el objeto con la función getOpenDatabase. La función insertMyWhere inserta la clase MyWhere a la base de datos. La instancia de SQLite Database se llama mDatabase. Tiene una función insert que devuelve el row ID. El archivo de base de datos consiste de muchas filas y row ID es el número de la fila. Cuando inserta una fila en una tabla, SQLite decide la ubicación de la fila y devuelve la dirección con row ID. El valor de row ID es igual al valor de la columna ID. La función deleteMyWhere recibe una instancia de la clase MyWhere. La función analiza la instancia y hace una cláusula where. El resultado de la función SQLite Database Delete es el número de las filas eliminadas. Nuestra función deleteMyWhere devuelve el valor booleano. Entonces, la función devuelve el valor true si hay una fila eliminada en la llamada de la función delete. La función updateMyWhere modifica la columna where de la fila que tiene el mismo valor del ID de la instancia de la clase MyWhere que recibe. La función updateMyWhere usa la función SQLite Database Update para hacer el trabajo actual. La función selectMyWhere devuelve un arreglo de la clase MyWhere. La función hace la cláusula where con la instancia MyWhere que recibe. Esta función usa la función SQLite Database Query para consultar la base de datos. Otra vez volvemos a usar la instancia de cursor. En mi caso tengo un activity y dos fragments. Cuando cambia la pantalla, cambio los fragments en el activity. Aquí quiero mostrar el ID de la ubicación de los fragments en el activity, pero su proyecto puede tener diferente código porque la manera de cambiar la pantalla es distinta. En su caso, usé intent para cambiar activity, que creo que es más fácil. En la función onCreate puede ver el código para cambiar la pantalla con Fragment Manager. En la función onCreate hay código para crear una instancia de fragment. El ejemplo usa los botones de menú que se están añadiendo por la función onCreateOptionsMenu. La función onActionItemSelect procesa los eventos de menú.
La función onBackPress procesa el cliqueo sobre el botón atrás. El layout tiene un ListView con ID ListView01. ActionBar-list.xml es un archivo para menú. El archivo tiene 3 elementos, pero solo 1 o 2 botones se van a mostrar. En la pantalla de listado, los usuarios pueden crear una fila nueva y en la pantalla de la vista pueden modificar y eliminar la fila. Voy a explicar ListView en la presentación de Activity2. El fragment recibe un argumento. El nombre del argumento es argument-index. La función onCreateOptionsMenu tiene 3 líneas para cambiar el estado del botón. Esta pantalla está mostrando el listado de MyWord y entonces el fragmento ofrece solamente el botón New. En el fragmento de MyWordDetailViewFragment tiene el mismo código para configurar los botones del menú. La función está procesando el clic del botón New en la barra de acción. Está haciendo un Detail View Fragment y está cambiando la pantalla con Fragment Manager Replace. Cuando el usuario dé clic sobre la fila de la lista, va a llamar a la función onItemClickListener. En la función onItemClick pasa la información de la fila a Detail View Fragment para buscarlo en la base de datos. Cuando el Detail View Fragment recibe la información, la instancia de Detail View Fragment tiene que buscar la información del número de fila y mostrarlo en su pantalla. La función onCreateView tiene que establecer conexión con la base de datos y extraer la información de la tabla MyWord. Para usar ListView necesita preparar un arreglo de datos. El tipo de dato es ArrayAdapter. Puede llamar a la función secAdapter para registrar la información del arreglo a la instancia ListView. En la función onDestroyView tiene que limpiar los recursos que no va a usar. En la pantalla primero puede ver 2 interfaces, un TextView y un EditText, pero cuando pulse el botón Edit puede ver 2 botones abajo, uno para guardar y otro para cancelar la entrada. Entonces, en mi caso puse 2 Linear Layout para agrupar las interfaces. En el primer layout hay un TextView para mostrar un ID. Usé EditText para mostrar y modificar la palabra. En el segundo Linear Layout puse 2 botones. El fragment mantiene una instancia de la clase MyWord. Tiene un modo para modificación. Si está en el modo de modificación, 2 botones se van a mostrar. Tiene un TextView para el ID y un EditText para la palabra. En el menú se muestran 2 botones de modificación y eliminación. mEditTextWordTouchListener es un controlador para el menú de modificación. El fragment tiene 2 botones de guardar y cancelar. El código muestra los elementos. mButtonSaveListener es el controlador del botón guardar. Él extrae la entrada de la palabra y llama a la función updateMyWord para modificarla en la base de datos. La función FinishEditingMyWord va a ocultar el teclado y 2 botones. mButtonSaveListener es el controlador del botón guardar. Él extrae la entrada de la palabra y llama a la función updateMyWord para modificarla en la base de datos. La función FinishEditingMyWord va a ocultar el teclado y 2 botones.
Button Cancel Listener es el controlador del botón cancelar. Él recupera la palabra original del edit text y llama a la función Finish Editing My Word. La función Start Editing My Word inicia el modo de modificación, desactiva dos botones del menú y muestra dos botones, uno para guardar y otro para cancelar. Input Method Manager es un servicio para mostrar el teclado por el edit text y se necesita para ocultarlo luego. La función Finish Editing My Word termina el modo de modificación y recupera el estado anterior con la llamada de la función Start Editing My Word. Activa dos botones del menú, oculta el teclado y oculta dos botones, el de guardar y el de cancelar. La función onCreateOptionsMenu crea los botones del menú. Todos los botones en el menú se están compartiendo con ListViewFragment y DetailViewFragment, pero se cambia su estado. En ListViewFragment, solo el botón para crear se está mostrando. Aquí, los botones para modificar y eliminar se están mostrando. La función onOptionsItemSelected es el controlador para botones del menú. En caso de que el ID del botón sea para modificar, inicia el modo de modificación con la llamada a la función Start Editing My Word. En caso de eliminación, elimina la palabra en la base de datos con la llamada a la función Delete My Word y regresa al ListViewFragment. En caso de inicio, solo regresa al ListViewFragment. En la función onCreateView, conecta las variables a las interfaces. Se lee el valor de ID con el argumento argument-index. Con el ID se busca la palabra llamando a la función SelectMyWord. Si el ID es index per insert, inicia las interfaces sin accesar a la base de datos. En la función onDestroyView se desconecta la base de datos. La función onBadPressed es llamada cuando el botón atrás es cliqueado y se regresa al ListViewFragment. La función InsertMyWord inserta la instancia de la clase MyWord con la llamada a la función InsertMyWord. La función DeleteMyWord elimina la palabra en la base de datos con la llamada a la función DeleteMyWord. La función UpdateMyWord actualiza o modifica la palabra en la base de datos con la llamada a la función UpdateMyWord. Los proveedores de contenido o Content Provider son la interfaz estándar que conecta los datos en un solo proceso con código que se ejecuta en otro proceso. Como muestra la figura, la aplicación Content Provider tiene información que otra aplicación quiere usar. Para crear el componente de Content Provider, necesita declarar la clase de Content Provider en Android Manifest.xml a mano y crear la clase heredada de Content Provider para procesar la solicitud de información. El sistema ofrece muchos datos como por ejemplo calendario, contactos, archivos y diccionario del usuario. Necesita consultar documentos para saber permisos porque el sistema los necesita. La clase heredada de Content Provider tiene las funciones de Insert, Query, Update y Delete. Para accesar a Content Provider como cliente, necesita seguir los siguientes pasos. Primero, investigar la dirección de datos y su forma. Segundo,
obtener una instancia de Content Resolver desde la instancia de Context. Este es un ejemplo de código de query. La función query se parece a la sentencia select. El primer argumento de la función es URI de la tabla. El segundo argumento es una lista de los nombres de columna y el tercer elemento es la cláusula where. Este ejemplo muestra los contactos que posee en su teléfono. Para probar este ejemplo en su emulador necesita información de contactos también. La interfaz de usuario es muy simple. Hay un botón para llamar a la función que crea un list view. El list view muestra los contactos del teléfono y el sistema de Android provee la información de esos contactos. Para leer la información de contactos del sistema necesita un permiso que se llama read-contacts. En la imagen hay un botón y un list view. Pongo un botón para actualizar el list view. El list view muestra los datos de los contactos. Este código es familiar y parecido al del otro ejemplo. La función readContacts tiene 3 URI de Content Receiver para leer cada tabla y se crea una instancia de Content Resolver, primero consultando información de contactos y extrayendo contenido. Segundo, si hay información del teléfono, trata de leer la tabla Phone Content URI. Y la tercera acción es leer la cuenta de correo electrónico. Si sabemos cómo usar Content Resolver y accesar a los datos del sistema, es fácil de añadir código para hacer Content Provider. Primero, necesita declarar su Content Provider en Android Manifest.xml. Segundo, necesita crear una clase heredada de Content Provider y hacer las funciones de onCreate, query, insert, update, delete y getType. El primer ejemplo de esta presentación es un ejemplo con SQLite. Vamos a cambiar para añadir Content Provider. En la figura hay un cuadro de MyWordContentProvider, la clase que es heredada de Content Provider para usar SQLite. El código muestra una parte de Content Provider con la etiqueta Provider. Hay muchas variables constantes para comparar y revisar la dirección y el contenido de la tabla. Primero, se compara la dirección de la tabla o URI y se aplica el cambio a la base de datos. La función getType generalmente devuelve tipo de MIME, pero es correcto devolver null. El código de insert es muy parecido con el código de MyDatabaseConnect. La inicialización de la conexión a la base de datos es hecho en la función onCreate. El código de query es muy parecido al código de MyDatabaseConnect. El código de update es muy parecido al código de MyDatabaseConnect. En esta presentación hablamos de SQLite, Content Provider y Content Resolver. SQLite es un motor de base de datos en el sistema Android y es incluido en el sistema. Es muy fácil de usar. Content Provider o proveedor de contenido es un componente básico de aplicación Android. Es una interfaz estándar que conecta los datos en un solo proceso con código que se ejecuta en otro proceso. Por este aspecto, hay dos partes de proveedor de contenido y resolución de contenido. Si quiere usar datos del sistema u otra aplicación, necesita hacer resolución de contenido o Content Resolver.
Usamos SQLite para guardar datos en su teléfono. Usamos Content Provider para ofrecer nuestra información a otra aplicación y Content Resolver para accesar al Content Provider de otra aplicación y extraer información con permisos. Por favor, tener cuidado con Content Provider en el aspecto de seguridad, porque solo proporciona información necesaria. Por favor, recuerde qué es SQLite y Content Provider y cómo usarlos. Puede accesar a los códigos de los ejemplos en el enlace de abajo.